Hola, mi nombre es Alexander Hernández y voy a hablar de las transformaciones políticas y económicas de la Venezuela contemporánea. Cuando pensamos en hablar de Venezuela durante el siglo XXI, muchas veces comenzamos hablando o de la crisis económica o de los problemas políticos. Sin embargo, considero que, como dicen por ahí, para entender realmente el presente debemos conocer nuestro pasado. Y entonces así retroceder varias décadas, porque la Venezuela de hoy en día que conocemos no nació en el año 1999, sino que es el resultado de decisiones acumuladas desde que el petróleo se convirtió en el centro de nuestra economía. Existe una frase del economista venezolano Asdrúbal Baptista que la voy a leer porque me parece muy acertada. Dice que el petróleo no solo cambió la economía venezolana, sino que también transformó la manera en la que el Estado y la sociedad se relacionaban. Y pues en otras palabras, el petróleo dejó de ser únicamente un recurso natural para así convertirse en el eje sobre el cual se construyó todo el país. En la nacionalización petrolera de 1976, en teoría, el Estado tendría el control de la principal riqueza nacional, por así decirlo, y pues los beneficios serían destinados al desarrollo del país. Durante algunos años, eso permitió financiar infraestructuras, educación, salud y programas sociales, pero al mismo tiempo consolidó una dependencia peligrosa, yo digo, ya que en lugar de diversificar la producción natural, pues terminamos dependiendo casi que exclusivamente de la renta petrolera, pues del petróleo. Y creo que aquí empieza el gran problema con lo que dije antes, empieza el primer problema. Cuando un país vive principalmente de un solo recurso, pues comienza a descuidar los otros sectores, que fue lo que pasó. Entonces la agricultura perdió protagonismo, muchas industrias dejaron de ser competitivas, por así decirlo, y el Estado se acostumbró a financiar prácticamente todos los ingresos provenientes del petróleo y pues no enfocarse en otras cosas. Pero como hablamos en la unidad pasada, además también era algo que funcionaba mientras el precio internacional se mantenía alto y mostraba obviamente debilidades cuando este precio disminuía, es decir que dependíamos mucho de los otros países. Todo este contexto explica un poco el descontento social y político que existía a finales del siglo XX. Después del Caracazo en 1989, de los intentos de golpes en 1992 y del desgaste del sistema bipartidista, pues gran parte de la población buscaba como un cambio profundo, un cambio grande. Y pues ese cambio llegó con la elección de Hugo Chávez en 1998 y pues fue el inicio de una nueva etapa política en 1999. A partir de entonces se impulsó un modelo que planteaba pues una mayor intervención del Estado en la economía, del país en la economía. También planteó una redistribución más amplia de la renta petrolera y además una nueva constitución que pues redefinió, pues tomó otra vez otro sentido a muchas cosas de las instituciones del país. Pues para muchos sectores eso fue una oportunidad para corregir desigualdades históricas y cosas que estaban mal, y para otras pues fue una mayor concentración del poder político. Estas dos interpretaciones forman parte, pues sean lo que sea, pues deben analizarse con una objetividad y analizarse escrutiniamente. En ese contexto también surgieron las leyes orgánicas de hidrocarburos de 2001 y posteriormente la reforma de 2009. Estas fortalecieron el control estatal sobre la actividad petrolera y aumentaron la participación pública de la explotación de hidrocarburos, por así decirlo. Y desde una perspectiva política buscaban recuperar como la soberanía sobre los recursos y garantizar como una renta beneficiaria directamente del Estado, ¿sabes? Como
buscar mayor beneficios de todo esto. Pues sin embargo, pues también generaron un debate sobre el nivel de inversión de la seguridad jurídica y pues la capacidad operativa de la industria petrolera. Más allá de las posiciones ideológicas, creo que la pregunta importante no es como quién controla el petróleo, sino que qué tan eficiente era ese control para generar algo sostenible. Porque administrar un recurso estratégico implica pues mucho más que solo tenerlo, sino que requiere instituciones sólidas, planificación, transparencia y pues una inversión constante que pues tuvo que haber estado día a día pues. Otro aspecto fundamental es el contraste entre dos modelos de desarrollo que marcaron la historia reciente de Venezuela, la actual de Venezuela. Por un lado, las propuestas de orientación neoliberal impulsaban una economía más abierta, más libre, con mayor protagonismo del mercado, privatizaciones, cosas privadas e integración al comercio internacional. Pero por otro lado, el modelo denominado socialista o populista, pues fortalecía la presencia del Estado como principal actor económico y pues así ampliando gasto público y los programas sociales financiados pues del petróleo como venimos viendo. Personalmente considero que ambos modelos demostraron fortalezas y demostraron debilidades. El mercado por sí solo no garantiza justicia social, pero un Estado excesivamente dependiente del petróleo tampoco asegura nada sostenible. Entonces, tal vez el verdadero desafío nunca fue como una pelea entre el Estado y el mercado, sino construir como instituciones capaces de equilibrar esa pelea con eficiencia económica para la protección social y para todos los ciudadanos. La integración económica regional también refleja esa diferencia de visiones. Venezuela pasó de fortalecer relaciones con organismos tradicionales de integración comercial a priorizar mecanismos como el ALBA, Petrocaribe y posteriormente que se incorpora a Mercosur. Estas iniciativas buscaron fortalecer la cooperación política y energética en toda América Latina. Pero no obstante, y sin embargo, muchas de ellas dependían de la capacidad financiera de proporcionar los elevados ingresos del petróleo. Todo seguía rigiéndose bajo el petróleo prácticamente. Y justamente allí encontramos una de las, para mí yo digo que lecciones como más importantes de nuestra historia reciente, que es como el agotamiento del modelo rentista petrolero. Durante muchos años pensamos que el petróleo podía resolver cualquier problema nacional y iba a resolvernos la vida todo. Pero la realidad demostró que ningún recurso natural es suficiente cuando la economía, pues toda la economía depende de él. Y así la caída de los precios internacionales, la reducción de la producción petrolera, la inflación, la contracción económica y pues la migración masiva, como todos pudimos presenciar, evidenciaron que el verdadero problema no era la disminución de ingresos, sino era la falta de diversificación, sí, de distintas formas de producción dentro del país. Hoy sabemos que pues un país, como lo vengo diciendo, no puede construir su desarrollo únicamente de materia prima, pero por muy valiosa sí que sea. Pero las economías más exitosas intervienen sí, pues que siento que como hay un mayor impulso cuando se interviene en conocimiento, en innovación, en educación, en tecnología, en instituciones fuertes que el petróleo no pudo impulsar a ese desarrollo, pues. Si observamos las proyecciones formuladas durante las primeras décadas del siglo XXI, muchas planteaban que para el año 2025 habría consolidado un modelo económico diversificado, con mayor justicia social, crecimiento y pues con más fortaleza institucionalmente.
Pero sin embargo, al contrastar estas metas con algunos ámbitos sociales durante pues cosas que pasaron en el país, también pues hubo mucho retroceso económico, institucional y productivos que dificultaron alcanzar esos objetivos. Bueno, como dije que esto era como a 2025, pues no digo que el futuro esté determinado y pues no creo que el futuro esté escrito, por así decirlo, sino que creo que la principal como enseñanza que Venezuela nos deja, o sí, es como no pensar únicamente como un país petrolero y comenzar a pensar más como un país como de capacidades humanas, que para mí es el recurso más importante que no está debajo de la tierra. Entonces creo que Venezuela tiene mucho poder y mucho talento en sus ciudadanos, y pues buscar diversificar la economía y fortalecer el Estado, el derecho, garantizar la estabilidad, todas esas cosas. Creo que convertir la educación en una verdadera política y cosas representan desafíos muchísimo más trascendentes que cualquier fluctuación del precio petrolero, a mi parecer. Para finalizar, me gustaría compartir una reflexión, por así decirlo, algo que internalicé. Siento que la historia venezolana del siglo XXI no puede analizarse desde los extremos ni desde consignias políticas, por así decirlo. Comprenderla exige pues tanto reconocer los logros y reconocer los errores de cada etapa. Y creo que solo mediante un análisis crítico y basado en evidencias y no posiciones ideológicas, por así decirlo, podremos construir soluciones para el futuro. Porque creo que al final el verdadero reto de Venezuela nunca ha sido únicamente administrar el petróleo y exportar petróleo y trabajar del petróleo, sino que siento que el verdadero reto ha sido convertir esa riqueza temporal que tenemos en algo que nos produzca un desarrollo permanente y sólido. Gracias.